Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Haltzone, en un nuevo video para la sección de suscriptores piden. Bien, amigos y amigas, como esta sección es suscriptores piden, este video es gracias a David Rosenblum, que nos pide detallar un poco más sobre robots, machines, jobs, procesos y package. Bueno, también environment. Así que justamente este video va a tratar sobre eso. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y cómo se relacionan para poder así tener todo este mapeo del ambiente del orquestador y sus partes. Antes que se me olvide, amigos y amigas, muchas gracias por apoyar el canal. Recordarles que ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, así que muchas gracias una vez más por su apoyo. Los que no se han suscrito y por primera vez ven este video, suscríbanse y compartan porque eso me ayuda demasiado. Así que ahora sí, comenzamos. Bien, rápidamente. Este es el orquestador. Para los que no han podido ver los productos de Juipad, muy aparte del Juipad Studio, que es lo que muchas personas saben y lo primero que ven para poder crear robots, en Juipad también tenemos el orquestador, que justamente es un gestionador de ejecución de robots, administrador de credenciales y también obviamente con la seguridad de datos sensibles, también programador de ejecuciones de los robots y entre otras bondades que tiene el orquestador. Entonces, cada una de ellas vamos a comenzar a ver y a tocar un poco para profundizarlo. Ahora, recordarles que tengo videos sobre cómo hacer las configuraciones del orquestador, cómo conectar tu orquestador con el Juipad en una máquina local. Y les menciono este video que los voy a dejar aquí en la descripción de este video y también aquí lo voy a poner. Allí toco justamente estos puntos y vamos como que conectando ciertas cosas. No lo profundizo de qué trata cada uno de ellos porque es configuración para que ustedes lo tengan allí a la mano. Pero allí justamente veo cada uno de esos componentes y cómo se relacionan. En este video también vamos a tocar ciertos puntos, ciertos ejemplos, pero no va a ser como que un mapeo genérico de cómo estos se configuran, sino más bien de qué tratan cada uno de ellos. Así que te recomiendo que te apoyes de los otros videos que voy a dejar en la descripción para que así profundices un poco más cómo se configura y de qué trata justamente con este video. Y bien, para comenzar, vamos a hablar con respecto a algo muy fundamental del orquestador, que es los robots. Y no estoy hablando del robot del código que tú creas en el Juipad Studio. También se le llama robots y comúnmente nosotros le llamamos robots al código que creamos en el Juipad Studio. Pero también existe robot en el orquestador y es muy distinto a lo que vemos en el Juipad Studio. Y justamente vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, los robots del orquestador son las entidades creadas dentro del orquestador para así conectar el Juipad Robot con una máquina donde se va allí a ejecutar. Para poder entender un poco mejor, vamos a hacer una representación. Este es un robot orquestador, ojo, no es el código en el Juipad Studio, sino algo que nosotros vamos a crear. Y este robot orquestador lo vamos a ver ahora mismo en el orquestador, en la página del orquestador, y sería este que está aquí. Ahora, este es el robot genérico del Tenant, pero si nos vamos a nuestra carpeta default, allí vamos a encontrar también los robots. Ahora, aquí es muy importante diferenciar los robots del Tenant con los robots de las carpetas. Recordar que si un robot ha sido creado en una carpeta, pues todos aquellos que tengan acceso a esa carpeta lo van a poder ver. Si alguien no tiene acceso a esa carpeta, pues simplemente no va a poder ubicar el robot y para él no es visible, no va a existir. Entonces, si vamos a la carpeta, aquí tenemos este robot y como ven, no es un código, sino simplemente es un agente que se les va a agregar ciertos atributos o ciertos recursos para así crear este agente del robot. Bien, este es el robot. ¿Y qué necesita el robot para poder ser creado, para poder lograr esa conexión con el Juipad Robot y la máquina donde va a ser ejecutado, la máquina host? Bien, para eso un punto esencial, un atributo esencial, algo muy importante que necesita un recurso importante es la licencia. Recordar que Juipad cuenta con dos tipos de licencias para los robots. Segundo recurso muy importante es crear la machine que representa en el orquestador a una máquina, ya sea una máquina virtual o a una máquina física. Entonces, este machine se crea
en el orquestador también, y justamente es esa especificación, es ese detalle de qué máquina es la que yo estoy utilizando y permite realizar la conexión. Esto lo van a poder profundizar con los videos que les estoy dejando allí en la descripción. Bien, entonces la machine, que viene a ser una máquina, ya sea una máquina virtual o física, también se crean en el orquestador. Este recurso también se asocia a un robot orquestador. Entonces, tenemos dos recursos para poder crear un robot en el orquestador. Sin estos dos puntos, un robot no puede ser creado. Y esto lo vamos a ver en el orquestador, así que nos vamos al orquestador y aquí lo tenemos. Si nosotros queremos crear un robot, vamos aquí a agregar, vamos a ponerle estándar robot y aquí nos va a saltar estos recursos que vamos a necesitar para poder crear nuestro robot, nuestro agente en el orquestador. Bien, primero una machine, como les comenté, y segundo, un tipo de licencia para poder ejecutar nuestro robot. Bien, entonces tú te preguntarás también, ¿dónde creo mis machines? Pues para ello nos vamos aquí al tenant y aquí tenemos las machines que nosotros podemos crear. Bien, y esto hace posible que nuestra máquina física, nuestra máquina local, se vincule con la máquina creada en el orquestador y esta máquina y esta representación de la máquina local llamada machine en el orquestador se pueda conectar a nuestro robot. Ya tenemos una máquina, ya tenemos un robot. Esto quiere decir que nuestro robot va a saber a qué máquina disparar, a qué máquina lanzar el joypad robot para que ésta pueda ejecutar. También ya sabemos qué tipo de licencias va a poder ejecutar. Si es atendida, pues el orquestador lo ejecutaría, y si es unattended, pues en esa máquina un usuario debería ingresar y ejecutar. ¿Qué más necesitamos para que nuestro robot esté listo para ser ejecutado? Pues necesitamos un environment o un ambiente del orquestador. ¿Y para qué sirve estos ambientes? Pues justamente para dividir o para organizar nuestros robots que están creados. ¿Y cómo lo vamos a dividir o qué tipos de ambiente podemos crear? Pues los ambientes que tú deseas. Pero en una organización existen los ambientes de desarrollo, de testing y de producción. Y para organizar justamente nuestros robots, nuestros agentes del orquestador, los robots, nosotros podemos asignarle a un environment un robot específico, que si yo tengo dos robots y quiero que esos dos robots se ejecuten solamente en producción, pues tendría que crearme un environment de nombre producción y allí vincular a esos dos robots. Entonces, ¿eso qué daría? Pues que solamente se va a ejecutar en esas máquinas, en esas dos máquinas, esos robots solamente. Bien, entonces ya tenemos los robots creados, ya tenemos el ambiente, ya se han vinculado los robots al ambiente, y lo que tendríamos es que los robots orquestador ya están asociados a un ambiente de trabajo. Están listos, ya sabemos que si utilizo mi robot que está asociado a una máquina y que está asociado, digamos, a un ambiente, en un ambiente de desarrollo, solamente se va a ejecutar en esa máquina y para ese ambiente. Ahora vamos a nuestro orquestador y vamos a ver justamente esa conexión entre el robot y el environment. ¿Dónde están nuestros ambientes o environments? Aquí. Recordar que estamos aquí en nuestra carpeta default, ¿no? Y vamos ahora a nuestro environment. Aquí podemos crear, por ejemplo, desarrollo, Halson, que yo creé. Y esta, si nos vamos a Manage, vamos a poder vincular nuestro robot. Este es el robot que he creado. Vamos a retroceder aquí en los robots, ¿no? En la sección, en el agente de robots, aquí he creado mi robot con el nombre de Halson. Y este robot ya asignado a una máquina, ya asignado a un tipo de licencia, ¿no? Esto vamos a ir ahora a nuestro environment y allí lo vamos a conectar. Vamos a nuestro administrador y aquí lo puedo agregar y lo vinculo. Luego de haber hablado del robot, ya tenemos nuestro robot asociado a un ambiente. Ahora vamos a nuestros process. ¿Y qué es un process en el orquestador o proceso en el orquestador? Bien, es una representación de la versión de nuestros paquetes, el cual se vincula a una carpeta. Recordar que nosotros estuvimos en la carpeta default y por lo tanto los procesos se crean en las carpetas. Si yo creo un proceso en otra carpeta que no sea default, pues aquellas personas que no están asignadas a esa carpeta, que no están asociadas a esa carpeta, no van a poder visualizar esos procesos. Los procesos contienen las versiones de los paquetes que uno sube.
Ahora vamos a ver en un momento dónde se suben los paquetes y además vamos a ver cómo se crean estos process y automáticamente cómo nos muestran las versiones. Bien, entonces un process del orquestador, ¿qué necesita? ¿Qué recursos necesita? Primero, un paquete y sus versiones. Recordar que si nosotros compilamos, publicamos nuestros robots, nuestros códigos del UiPath Studio, se generan versiones y estas versiones pueden ser utilizadas por el process. Allí en el process nosotros definimos qué versión es la que vamos a utilizar. Entonces, para ver dónde se suben los paquetes, debemos ir aquí al tenant. Vamos al tenant, esta sección package. Y aquí en esta sección package vamos a ver todas nuestras publicaciones que realizamos desde nuestro UiPath Studio. Recordarles que lo que nosotros creamos en el UiPath Studio, pues simplemente son códigos del robot y que estos se compilan y se generan paquetes. Estos paquetes se suben al orquestador y es un recurso para crear nuestros process y así se puedan ejecutar estos robots. Bien, y otro punto muy importante, otro recurso que necesita este process es el ambiente. Entonces aquí vamos viendo esta conexión entre el ambiente de trabajo que está asociado a un robot y que este robot está asociado también a una máquina. Estos son los dos recursos importantes, mi paquete, que en este caso vendría a ser mi código compilado del UiPath Studio, y dónde lo quiero ejecutar, en qué ambiente. Entonces, esto nos da como resultado que nuestro proceso, ya tengamos nuestro proceso creado con la última versión de nuestro paquete y en un ambiente donde queremos que sea lanzado. Si nos vamos a nuestro orquestador, nos vamos a la carpeta default, vamos a process. Aquí vamos a encontrar justamente lo que acabamos de explicar. Si creamos un process y si revisamos este process, vamos a encontrarnos que lo que necesita aquí el process es justamente el paquete. Por ejemplo, podemos asignarle este paquete, ¿no? Crear este process con este paquete del assignment y nos va a decir que tenemos la versión 1.02 que es la que está activada, como también tenemos la 1.1 y también podemos cambiarlo. Entonces aquí también podemos administrar qué versión podemos ejecutar. Luego también tenemos el ambiente de trabajo, que en este caso yo puedo poner el desarrollo Halson, ¿no? Es el ambiente de desarrollo Halson. Así creo mi process. Bien, entonces ya tengo mi agente robot del orquestador, ya tengo mi process del orquestador y justamente estos dos agentes y en este caso el process que vendría a ser una representación de qué es lo que voy a ejecutar, pues van a tener que ser usados por un job de trabajo. Entonces, yo ya tengo mi robot orquestador que está vinculado a un ambiente de trabajo, que está vinculado a una máquina donde voy a ejecutar y mi process que es, ya tengo mi paquete que voy a ejecutar y el ambiente de trabajo. Entonces, para eso vamos a revisar qué es un job y para qué lo necesitamos. Primero, un job representa la ejecución de un proceso en un robot. Entonces, un job representa la ejecución de este proceso que acabamos de ver. En otras palabras, los procesos necesitan un job para ser ejecutados. Aquí entonces tenemos el job y lo que tenemos o los recursos que necesita este job es el proceso con la última versión que queremos ejecutar. Esto ya lo hemos configurado cuando hemos creado nuestro proceso y necesitamos el orquestador, el robot orquestador asociado a un ambiente de trabajo. Teniendo estos dos elementos, estos dos recursos, nosotros ya podemos ejecutar nuestro job, que es nuestra representación de una ejecución del proceso. Si esto lo vemos en el orquestador, aquí vamos a encontrar justamente en Automation, al costado de Process, la sección de Jobs, y aquí vamos a poder crear esta representación y ejecutar nuestro proceso. Vamos a darle Start y aquí vamos a ver que lo que necesita este job para ejecutar, pues justamente es un process y aquí lo tenemos. Aquí tenemos este process creado. Bien, y luego de esto tenemos la sección del robot. Para este job necesita también seleccionar qué robot es el que nos va a dar esa información de la máquina, del ambiente, para poder ejecutar. Para ello seleccionamos y le damos Start y ejecutaría. Ojo que este job, en este caso, es una ejecución. Si yo le doy Start, es una ejecución a demanda. Existe otro tipo de ejecución que vendría a ser los triggers, donde sí allí programamos y allí se puede como que definir un horario para la ejecución. Si deseas saber un poco más sobre este trigger, tenemos un video que también lo voy a dejar en la descripción de este video y también lo voy a mostrar aquí
para que te guíes. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dale un pedazo de like allí, suscríbete si aún no te has suscrito, apoya a este canal. Recordarles que ya falta poco para llegar a los 1000 suscriptores, que es un objetivo que tuvimos desde el año pasado y que ya va a ser realidad. Bien, amigos y amigas, me despido hasta un próximo video. Bye.